Buenas tardes con todas y todos. Empezamos la sesión de hoy que tiene que ver con los géneros cinematográficos. Un poco con respecto a los géneros cinematográficos, no hay que confundir mucho con los géneros dramáticos que viene desde los griegos, ¿no? Que ellos tenían la tragedia y la comedia dentro de sus géneros. Y bueno, también había algunas representaciones que eran tragicómicas. En el cine hablamos primero de dos grandes clasificaciones, que es la ficción y el documental, ¿no? Dentro de la ficción hay varios, llamémoslos subgéneros, ¿no? Que está el drama, está la comedia, está el western, está el cine de acción, ¿no? Pero a la vez hay muchos subgéneros como vamos a ver a continuación. ¿Cuál es la idea que les viene a ustedes con la idea de los géneros? ¿O para qué sirven o para qué ha servido que en el cine se clasifique por géneros las diferentes temáticas? ¿Qué creen ustedes? ¿Para qué ha servido que en el cine, en las películas, estén clasificados por géneros? ¿Quién me quiere decir? ¿Por qué creen ustedes que en el cine se clasificó por géneros o en el desarrollo del cine fueron apareciendo los géneros cinematográficos? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Quién quisiera comentar algo? Para, para, Marcelo, sí. Le escuchamos, Marcelo. sí, ¿qué tal? Sí, puede ser para preferencias de público, de diferentes públicos, Perdón, no te escuché. Repite, por favor. que puede ser por preferencias de cada persona, por gusto, para dividir por gustos de cada persona. Ya, tú dices por gustos de cada persona. Bien, gracias. Guillermo, por favor, le escuchamos. Sí, hola, buenas noches con todos y todas. A mí me parece que se crearon los géneros para diferenciar los públicos. Me da la impresión a mí de que, por ejemplo, tenía gente que le gustaba los western, entonces salió un western y ya fueron creando, creo que el cine fue creando como públicos. Entonces, gente que se iba decantando por ciertos géneros. Creo que por ahí, esa es mi respuesta. Gracias, Guillermo. Stewart, por favor. Hola, creo que también sirve mucho como desde la parte de la producción de una película el saber el género, porque por ejemplo cuando uno quiere vender un proyecto cinematográfico y uno dice como, ah, esto es de terror, como que ya eso ayuda muchísimo a quienes están involucrados en el proceso de realización de relacionarse como con la estética, como el contenido, referencias visuales, cosas así. Entonces es como que siento que además de los públicos también les sirve a los realizadores al momento de como querer financiar o producir sus diferentes proyectos. Gracias, Stewart. Sí, por ahí va también la cosa. Vamos con Tania, por favor. Yo pienso que los géneros en el cine están creados para contar varias historias, como decían los compañeros, como drama, la comedia, el terror, el suspenso, crea en el expectante esa intriga. Entonces, ahí se ha aplicado el género. Yo pienso así. Ujú. Gracias. Sí, ¿alguien más que quisiera comentar, por favor? ¿Nadie? Bueno, sí, tienen razón. O sea, un poco el género sí ayuda a la producción y se fue desarrollando de acuerdo a las diferentes producciones. O sea, ustedes vieron que en el desarrollo del cine, por ejemplo, comenzó a aparecer la comedia desde los hermanos Lumière con El regador regado, que se considera una de las primeras gags en el cine, ¿no? Que es este trabajador de los Lumière que está regando el jardín y viene un chico, le aplasta la manguera, el jardinero típico ve qué pasa con la manguera y se moja, ¿no? Es como van apareciendo los géneros, ¿no? O sea, un poco en el desarrollo de la cinematografía van apareciendo los géneros, ¿no? También hay que tomar en cuenta que hubo bastante influencia de la literatura en los inicios del cine,
¿no? Ustedes vieron Viaje a la Luna, que es una influencia directa del libro ay, se me fue el nombre, de Julio Verne, ¿no? Julio Verne. Sí, gracias. Del libro de Julio Verne, ¿no? Es una influencia directa. Entonces, el cine en sus comienzos tuvo una influencia directa de la literatura y de ahí también los géneros, porque en la literatura ya había una división por géneros. Entonces, esto es muy importante tomar en cuenta. Y sí, a lo largo del desarrollo del cine vemos que esta clasificación ayudó tanto en la producción como también en los públicos. Por ejemplo, en el desarrollo del cine norteamericano, el cine negro más o menos duró unos 20 años, desde el 30 hasta el 50. Se dieron cuenta que las historias policíacas con la femme fatal son cosas que les servía mucho a la industria. Entonces comenzaron a explotar por ahí. Y sí, los géneros han tenido también como sus modas y estilos de acuerdo al público, ¿no? Vamos igual a ver unos trabajos en video que nos hablan de los diferentes géneros, los observamos y por favor después lo comentamos entre todos. El género cinematográfico se puede considerar como el tema general de una película que sirve para su clasificación. En los primeros años de la historia del cine, los géneros más explorados eran la comedia y el drama. Sin embargo, conforme evolucionó el lenguaje cinematográfico, comenzaron a aparecer realizadores que quisieron cambiar las posibilidades narrativas dentro de esta industria, y por eso empezaron a crear géneros y subgéneros cinematográficos. Vamos a ver algunos de estos. Western. Este género está ambientado en el viejo oeste estadounidense. A estas películas también se las conoce como el cine clásico de vaqueros. Un conflicto natural en este género es encontrarnos con una ciudad amenazada por el ataque de indios, o donde no existen leyes y los bandidos ejercían normas atormentando al resto. La vestimenta de los personajes y la puesta en escena era crucial para catalogar a una película como un western. Los personajes de estas películas en su mayoría vestían sombreros tejanos con chalecos, botas y pistolas montando a caballo, y su puesta en escena generalmente nos mostraba lugares con muchísimo desierto, ranchos y cantinas. Algunos directores se especializaron en este género hasta el punto de convertirse en íconos modernos de este tipo de cine. Sergio Leone, Clint Eastwood, John Ford o Howard Hawks son algunos ejemplos de esto. Y la película Asalto y robo de un tren de 1903, dirigida por Edwin S. Porter, es el primer western de la historia del cine. Cine negro, conocido popularmente como film noir, es un género cinematográfico que se desarrolló en Estados Unidos en la década de 1930 hasta 1950. Las películas que se encuentran dentro de este género generalmente involucran hechos delictivos dentro de sus argumentos, con una estilización visual muy parecida al expresionismo, en donde se jugaba mucho con la iluminación para crear fuertes contrastes entre los personajes y sus sombras. El cine negro presentaba sociedades corruptas. Sus personajes protagónicos difícilmente se les podía asociar como héroes tradicionales, y sus finales tenían un sabor agridulce. Otro personaje característico en este cine es la femme fatale,
que se le puede atribuir al personaje femenino que utiliza su sexualidad para manipular al protagonista. Muchas veces es introducido como alguien inofensivo, pero puede conducir a sus víctimas al peligro o a la muerte. Comedia negra es un género cinematográfico que se caracteriza por tratar temas tabús como la muerte, la drogadicción, el machismo, entre muchas otras cosas, pero los aborda de una forma humorística. Muchas películas dentro de este género nos muestran personajes alocados y sumamente extrovertidos que generalmente atraviesan situaciones un poco absurdas. Igualmente es usual que estos personajes sufran un final trágico que generalmente termine con la muerte del protagonista. Los hermanos Coen son directores muy conocidos por hacer este tipo de películas. El Gran Lebowski, Fargo y A Serious Man son algunas de sus películas más conocidas dentro de la comedia negra. Ciencia ficción. El cine de ciencia ficción es un género cinematográfico que utiliza la ciencia para fundamentar narraciones con representaciones especulativas de fenómenos imaginarios, como extraterrestres, planetas alienígenas y viajes en el tiempo o en el espacio exterior. A menudo con elementos tecnológicos como naves espaciales futuristas, robots y otros artefactos más o menos inspirados en las posibilidades de la ciencia. Temas que son sumamente recurrentes en las películas de este género son el concepto de la vida inteligente en otros planetas, películas de catástrofes ambientales, guerras nucleares que generalmente son presentadas en forma de relato post-apocalíptico, o también argumentos en donde la tecnología logra superar a la humanidad. Coming of Age. Es un género cinematográfico que se centra en el crecimiento psicológico y moral del protagonista, a menudo desde la juventud hasta la adultez. Temáticas como la identidad sexual, filosofía personal y opiniones políticas suelen formar parte del argumento. El propósito fundamental de estas películas es contar la madurez que ha sufrido el personaje a lo largo de la historia, y por ende, generalmente, nuestros protagonistas comenzarán teniendo una filosofía de vida, pero terminarán con otra. Este cambio se puede desarrollar en el transcurso de años o horas, y dos claros ejemplos son The Breakfast Club, una película estrenada en 1985 y dirigida por John Hughes, que nos muestra la convivencia de 5 adolescentes a través de un día de detención, y la otra es Boyhood, de Richard Linklater, que se filmó durante el transcurso de 12 años, y nos muestra la vida de Mason, desde su niñez hasta que termina su adolescencia y comienza la adultez. Cine musical. Dentro de este género se consideran todas aquellas producciones cinematográficas que ofrecen canciones o temas musicales bailables en una parte fundamental de su desarrollo argumental. En la década de los 50, Hollywood vivió los años dorados de este género. Gene Kelly y Elvis Presley fueron piezas claves para el éxito que tuvieron los musicales en esta época, y películas como Un americano en París, Viva Las Vegas, King Crow o Cantando bajo la lluvia son consideradas obras maestras del género musical. Desde el siglo XXI, el género musical comenzó a explorar argumentos más trágicos dentro de sus narrativas. El fantasma de la ópera de Joel Schumacher, Sweeney Todd de Tim Burton o Los Miserables de Tom Hooper son algunos ejemplos de esto. Cine épico es un género cinematográfico cuyas películas son producciones de gran escala. El término épico deriva de historias y personajes de la novela épica. Muchas cintas dentro de este género también se las denomina películas de capa y espada. Generalmente, sus argumentos transcurren en tiempos de guerra o conflictos que suelen abarcar un amplio espacio de tiempo.
Y un personaje recurrente en estas películas es el héroe tradicional, una persona que emprende un viaje con el propósito de terminar con la tiranía que gobierna el mundo. Este género tuvo muchísima popularidad en la industria de Hollywood, principalmente en la época de los 60. Y películas como Espartaco, Ben-Hur o Los 10 Mandamientos son consideradas obras maestras del cine épico. ¿Les pareció valiosa esta información? ¿Cuál es uno de sus géneros cinematográficos favoritos? Si alguien quiere dejar algún comentario, puede hacerlo aquí abajo. Take a breather. Bien, como vimos, esto es una parte de los géneros cinematográficos. Hay que entender que hay géneros y subgéneros, ¿no? Muchas veces hay combinación de diferentes géneros. Pero ¿por qué es importante analizar los géneros y los subgéneros? ¿No? Con algo que ya dijeron los compañeros al inicio. Esto tiene que ver con el público, tiene que ver con la producción, ¿no? Pero los géneros, como veíamos, si bien se fueron desarrollando desde los orígenes del cine, esto tiene que ver también con la industria. ¿Por qué? Porque comenzaron a explotar un género que tenía éxito. Es como en la actualidad, la saga esta de Rápidos y Furiosos no tendría, creo que ya van en 11 Rápidos y Furiosos, no tendría tanta secuela de estas producciones si es que no hubiera un público consumidor. Entonces, el género en la actualidad, bueno, y desde el origen de Hollywood, de esta industrialización, tiene que ver justamente con la industria, con el mercado y con la distribución. ¿Y por qué es importante analizar esto en un país como el Ecuador, en América Latina? Porque generalmente los géneros y estos subgéneros siempre nos ha venido casi siempre de Estados Unidos, de la industria hollywoodense, ¿no? Porque ellos controlan el mercado audiovisual y controlan la distribución. Entonces, muchas veces nos hacemos la pregunta de por qué, por ejemplo, nosotros no podemos desarrollar un lenguaje propio en el cine o por qué nosotros no podemos tener mercados alternos para la distribución de nuestras películas. Eh, Les hago la pregunta, ¿ustedes conocen algún género que se haya desarrollado en América Latina que sea diferente a los géneros de la industria? ¿Alguien conoce algún género cinematográfico diferente a los que generalmente se conoce dentro de la industria audiovisual? ¿Nadie? Bien, bueno, ya vamos a ver, Stewart, por favor, le escuchamos. Creo que es un poco herencia igual de la literatura, el realismo mágico. Y, o sea, sé que estamos hablando específicamente de cine y quizás no hay tanto en cine, pero sí siento que hay mucho realismo mágico como que en telenovelas y como que series producidas en Latinoamérica y eso creo que igual también como es parte de la industria, ¿no? Y bueno, otro que no sé si se desarrolla aquí, o sea, no creo que su origen sea de aquí, bueno, no lo sé realmente, pero sí siento que se explota mucho acá, es el realismo sucio, como esas historias que tienen que ver con eh, pobreza, crimen o todas estas como problemáticas muy latinoamericanas, creo que va por ese lado. Ujú. Gracias. Sí, efectivamente, sí ha habido algunos intentos de desarrollar un lenguaje más cercano a nosotros. María Eugenia, le escuchamos, por favor. Sí, gracias, buenas noches. Yo pensaba tal vez en todo este tema de los narcos, que ahora hay tantas películas, films, novelas, relatos alrededor de este mundo de los narcos. Quizás podría ser un subgénero, no sé. Ujú.
Sí, efectivamente, ¿no? Especialmente en lo que es televisión y plataformas, es un poco lo que más está en boga en la actualidad, ¿no? Las series que tienen como temática lo del narcotráfico. Es más, inclusive se dice que muchas de estas series son hasta financiadas por los propios narcos para que les den una imagen no tan cruel ni tan villana como efectivamente tienen. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Alguna otra pregunta sobre esto? ¿Sobre los géneros? Fíjense en una cosa de las personas que nos han dicho. Marcelo, ¿quiere decirnos algo? Sí, disculpa, Carlos. Justamente era una pregunta más que nada. En esta parte de lo social, ¿no es neorrealismo italiano lo que se maneja con lo de los narcos y bueno, y por ejemplo, el cine de Sebastián Cordero, o sea, sus inicios de Rata, Ratones y Rateros, y también Crónicas, que son los que más he visto? Quería preguntar sobre eso, es que no es neorrealismo italiano. Ya, no, no es neorrealismo italiano, pero sí tiene como una influencia, ¿no? Algún rato que escuché o leí una entrevista del Sebastián, él hablaba que tenía una influencia de Los Olvidados de Buñuel. No sé si han visto esta película mexicana, ¿no? Los Olvidados, que es un clásico de Luis Buñuel. Él hablaba de eso, que tenía una influencia, ¿no? La película de Rata Ratero sí la clasifican más como un realismo sucio, ¿no? Dentro de cine este latinoamericano, ¿no? A lo que iba con todo esto es que fíjense en ustedes, hablando de esto de industria, mercado, distribución, ¿cuáles las películas o cuáles son las series que han alcanzado las plataformas igual digitales de distribución? Hablemos de Netflix, hablemos de Amazon. Justamente las películas latinoamericanas o series o novelas que han alcanzado esto son justamente películas sobre realismo sucio, películas de narco, pero que yo sepa alguna película independiente con otra temática o eso, ¿han visto en alguna de estas plataformas? Les pregunto. ¿Han Ay, visto? perdón, ya sé. Sí, ¿quería decirnos algo, Ariana? Bueno, sí, realmente yo he visto algunas películas latinoamericanas en una plataforma que se llama Movie. Ujú. He visto, no realmente relacionados sobre temas, digamos, como usted dice, de realismo sucio o de narcotraficantes. Realmente, por ejemplo, hay una película ecuatoriana que está ahí, que es Alba. Hay otra que es de Colombia, que habla más bien desde la relación entre padre e hija. O sea, realmente sí he visto otro tipo. Incluso en Amazon Prime está la película que fue nominada a los Oscar el año pasado de Argentina. También creo que es Argentina 1984, que 95. habla que habla más bien de un hecho histórico. Ujú. 1995. Bien, Stewart, le escuchamos, por favor. Creo que también creo que hay muchas comedias, o sea, como por ejemplo pensando en plataformas como Netflix o Disney Plus y así, como que sus producciones latinoamericanas tienen mucho que ver con comedias o con cosas como un poquito más comerciales. Ajá, y justo como decía Ariana, creo que también hay mucho de películas que tienen que ver con política, como que eso, o sea, lo de la Argentina creo que es un caso súper interesante y hay en este momento no se me ocurren muchos otros, o sea, pensé como en cine ecuatoriano y está esta peli de la muerte de Jaime Roldós, que es un documental. Pero igual creo que no está en ninguna plataforma, pero ajá, como que también los temas políticos están muy presentes. Bien, gracias. Sí, justamente a lo que iba es que nosotros vemos que los géneros que un poco son aceptados en estas plataformas
son estos géneros que hablan de esa realidad de América Latina medio marginal, medio del narcotráfico, y ciertas otras historias, como estos dramas, están en plataformas alternas, porque Movie es una plataforma alterna. Otra plataforma que tenemos es Retina Latina, no sé si han visto. Es una plataforma a nivel de Iberoamérica que maneja estos temas. ¿A qué voy con todo esto? ¿No? Y esto se va a unir a la clase que vamos a tener la próxima sesión sobre cine latinoamericano y cine ecuatoriano. Que nosotros tenemos que buscar, o si hay esa búsqueda de ese lenguaje, ¿no? Film latino también. Sí, 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 efectivamente. Sí hay algunas otras plataformas que se pueden revisar, pero que son, sí, alternativas que no son del gran público. Yoli, ¿nos quiere decir algo? Por favor, le escuchamos. Sí, no alcancé a levantar antes la mano, pero en Amazon Prime hay una película que es colombiana y es independiente. Entonces, si bien retrata un poco también esta idea de la guerra, pero también del perdón y de cómo vemos también esta dualidad a veces del héroe y del villano también, ¿no? Entonces es una película que es de bajo presupuesto. Estaba nominada para ser representante en los Oscar en Colombia, de Colombia ya en este escenario, pero me parecía muy particular que esa película, siendo independiente y de bajo presupuesto, estuviera en Amazon Prime. Está, de hecho, en Amazon Prime. Se llama Desobediencia o Cómo entrenar gallos de pelea. Gracias. Gracias, Yoli. Sí, vemos que hay algunas películas independientes. También no sé si ustedes conocen que, por ejemplo, cuando se hace una película ecuatoriana y uno quiere distribuirlas en las salas de cine, sí le dan posibilidades de que la película esté en las salas de cine, pero uno se pone a ver, primero, no está en todas las salas de cine, no es un estreno como Batman o no es un estreno como Barbie, ¿no? Que está casi en todas las salas simultáneamente. O sea, cuando vienen estas grandes mayor a distribuir una película, generalmente son unas 2.500 copias, ¿no? Que solo estoy refiriéndome para el Ecuador, para cubrir todas las salas de cine de todos los centros comerciales que ahora son estas salas. Entonces, y tomen en cuenta que ahora las copias en digital, más o menos cada disco duro externo con un DCP está costando alrededor de unos $600, $800. Entonces, sí hay que tener un presupuesto alto si uno quiere competir con eso, pero no solo es un asunto económico, sino también la posibilidad de que le den que una película ecuatoriana o latinoamericana esté dentro de todo este mercado es difícil, ¿no? La experiencia de la mayoría de los cineastas es que sí, le dieron el chance de estrenar Quito, Guayaquil, Cuenca, ¿no? Cuando estrena en 1, 2 salas, está 1, 2 semanas y después le dicen, no, no, tuvo buena respuesta y le sacan de la sala comercial, ¿no? Entonces, volviendo a nuestro tema de los géneros, subgéneros cinematográficos, ustedes ven cómo la industria o el cine se desarrolló con la industria, con el mercado, con la distribución, y cómo el cine latinoamericano, el cine ecuatoriano, tiene que competir con esa industria y buscar un poco sus propios géneros, su propia forma de narrar las historias. Vamos a ver ahora otro trabajo, ¿no? Sobre los diferentes tipos de géneros y su clasificación y
también que tiene que ver con la duración de las películas. Veamos esto y lo seguimos comentando, por favor. El género es la mezcla de elementos que conforman a una película. Para empezar, podemos decir que las películas se clasifican principalmente por los siguientes elementos: por duración, por temática general de la película y por temática particular de la historia. Después vamos a hablar de temáticas, pero ahora podemos decir que tenemos tres tipos de duraciones. El cortometraje, que es cualquier película que dura de 0 minutos hasta 25 minutos. El mediometraje, que es una película de 26 a 69 minutos. Y finalmente, el largometraje es aquella película que dura 70 minutos o más. Ahora, podemos decir que en general las películas de cortometraje se caracterizan por ser contundentes, de narración ágil y normalmente con la llamada vuelta de tuerca, o con un giro inesperado que nos sorprende al final y le da un nuevo sentido a la historia. Por otra parte, el largometraje debe ser algo más profundo y completo, que transmite emociones y atmósferas de manera más extensa, y no requiere tanto de la llamada vuelta de tuerca del cortometraje, debido a que sus objetivos narrativos suelen ser basados más en la exposición y en la dramaturgia que en la contundencia y en la sorpresa. Por otra parte, el mediometraje no tiene definiciones ni reglas fijas, y puede cumplir o no con cualquiera de las reglas del corto o el largo. Realmente podemos decir que el mediometraje junta lo peor de ambos mundos, pues dura muy poco como para ser considerado dentro de ventas comerciales de cine y dura demasiado como para ser considerado dentro de festivales de cortometraje. Este asunto de duración lo deja fuera de los circuitos de exhibición principal y lo convierte en un formato desventajoso para hacer cine, por lo que no es nada recomendado. Y más bien ocupa una duración ideal para los programas de televisión, pero no para las obras fílmicas. Paréntesis. Todo esto que he dicho y que diré en este video es relativo y no absoluto. No son reglas escritas en piedra, sino características generales y tendencias del cine contemporáneo. Por su atención, gracias. Ahora, ¿por qué corto, medio y largometraje? Sencillo, porque antes las películas de celuloide se medían en pies y el metraje nos indica la longitud, literalmente, de la película cinematográfica. De ahí corto, medio y largo. Pero ahora sí vamos a hablar de temáticas generales. Tenemos tres grandes temáticas para las películas: la ficción, el documental y la animación. La ficción es toda obra de cine que hable de sucesos y personajes imaginarios, o sea, cosas que inventamos. El documental es lo contrario y presenta hechos y escenas tomados directamente de la realidad, aunque esta no sea la realidad objetiva, ni pueda serlo, dado que está manipulada por nosotros. Por último tenemos la animación, en la cual elementos de la película son creados y traídos a la vida por los realizadores, creando así un mundo hecho a base de dibujos, modelos 3D, esculturas de plastilina, imágenes reales pero manipuladas o a base de otras técnicas o de una mezcla de varias. Y ya para terminar, hablemos de la tercera clasificación, la temática particular de cada historia. Esto se refiere a si una película tiene un género de aventuras, dramático, melodramático, de suspenso, etc. Para mí esta parte en particular es escabrosa, relativa y confusa. Y considero que aunque el género de la historia deba de ser definido para entender cada película, este género de la historia no debe de ser tomado muy en serio debido a su misma relatividad. A lo que voy es que una película que unos ven como terror puede también ser vista como drama o como fantasía. Y estos tres géneros pueden ser correctos. O una película de culto puede también ser vista como una comedia, una película de acción, un thriller o una de suspenso, como un drama, o como cine independiente, o como cine de autor, y todas estas visiones y opiniones pueden ser correctas dependiendo del ángulo desde el cual se analice el género y la película. Es por eso que esta parte en particular, la del género de la historia, no la veremos a fondo y solamente revisaré algunos géneros más populares entre la infinidad de géneros que puede haber. Empecemos con acción. Estas son películas que se basan en enfrentamientos físicos de sus personajes y elementos llenos de energía y por lo general toman esto como base narrativa importante de la película. Luego tenemos las de horror o las de espantos, como les llaman en mi pueblo. En estas el efecto de miedo es el principal elemento narrativo y los elementos funcionan en conjunto para asustar al espectador.
Luego están los dramas, que son películas serias y aburridas. No, son muy interesantes. Protagonizadas por la psicología y acontecimientos de los personajes y las situaciones, y suelen exponer la intensidad positiva o negativa de sus interacciones. Luego tenemos las comedias románticas, que suelen ser la versión suave y linda del drama, nada más que con comedia. Por lo general son historias de amor. El melodrama es generalmente un drama, pero con características muy exageradas y estereotípicas. Las películas de aventuras y fantasías son historias emocionantes que suelen ocurrir en lugares exóticos. Las películas históricas son, pues, película cuya trama es un acontecimiento histórico. Los musicales construyen su narrativa a través de canto y baile. Los westerns suelen tener una estructura de salvaje oeste, o sea, vaqueros contra nativos o contra bandidos en un lugar sin ley, con viajes prolongados y peligrosos. Y finalmente la ciencia ficción, cuya narrativa se construye a partir de lo que imaginamos puede pasar al mezclar principalmente ciencia y tecnología. Toda variación guardada. Finalmente, hagamos una diferencia entre estos géneros aplicados al cine y aplicados a la televisión. Se suele decir que un producto audiovisual es más cinematográfico cuando el lenguaje y la narrativa toman mayor protagonismo en su creación, y así se logra un mayor cuidado y calidad en la forma en que está realizado. Y se suele decir que es un producto televisivo cuando su realización es más rápida, menos cuidada y de menor calidad. Claro, esta es una definición arbitraria, y todos hemos visto excelente televisión que parece cine y pésimo cine que parece video barato. Pero en general, cuando hablamos de algo cinematográfico nos referimos al refinamiento, complejidad o calidad de su lenguaje audiovisual. Y cuando hablamos de algo televisivo solemos referirnos a una narrativa de menor calidad en cuanto al lenguaje y en cuanto a producción. Pero ojo que son estereotipos y definiciones arbitrarias y no son verdades absolutas. Eso es todo en cuanto a los géneros. Y toda película se define con una mezcla de estas tres clasificaciones generales: la de duración, la de temática general de la película y la de temática particular de la historia. Como pueden ver, parece un tema complejo, pero en realidad es muy simple siempre y cuando no lo tomemos demasiado en serio y lo veamos desde su lado más práctico. Solamente es una definición rápida y eficiente para cada obra, lo cual nos ayuda a comunicarnos mejor con nuestro público, con nuestros colaboradores y con todos en general. Eso es todo. No olviden dar like al video y suscribirse al canal si les pareció de utilidad, y recuerden que nos ayudan muchísimo compartiendo y visitando los otros videos. Les mando un gran y afectuoso saludo. Bien, como vemos aquí, tenemos nuevos elementos para la clasificación de los géneros, ¿no? Un elemento importante sí es la duración, ¿no? ¿Cuánto duran las películas? Lo que hablaba en el video, ¿no? De cortometraje, mediometraje y largometraje. Aunque sí, el mediometraje ha quedado más para televisión, que más o menos es 1 hora, ¿no? Generalmente los documentales manejan más esta clasificación. Las películas de ficción más bien están solo casi en el cortometraje y largometraje, ¿no? Otro elemento que nos habla es la temática general, ¿no? Divide en ficción, documental y animación, ¿no? Y las temáticas particulares, que son todas las otras. Y un elemento que me pareció importante y que en realidad en la actualidad se lo maneja bastante, es que muchas películas combinan los diferentes géneros cinematográficos. Tarantino, el mismo eh, Martin Scorsese ha comenzado a mezclar muchos géneros para tener como otras lecturas con el público, ¿no? Y tomemos en cuenta también que esto es parte del lenguaje audiovisual, y el lenguaje audiovisual no es una cosa cosificada, sino que va evolucionando. Bien, de acuerdo a estas temáticas que nos plantea acá, ¿cómo ven ustedes, volviendo a la pregunta del cine
tanto en Ecuador como en América Latina. Alguien hablaba de, por ejemplo, la muerte de Jaime Roldós. ¿Ustedes qué creen que cuál es el género que más se ha desarrollado o la temática que más se ha desarrollado en América Latina? No solo esto que habíamos hablado al inicio del realismo mágico, realismo sucio, las películas de narco. O sea, yo les hago la pregunta, ¿qué géneros aquí en Ecuador o en América Latina creen ustedes que han tenido más éxito o más desarrollo? Con respecto ya a su público, al que le interesa ver cine ecuatoriano, ¿no? A pesar de que está comprobado de que el público que va a las salas de cine, sí, le interesa más el cine norteamericano, el cine de afuera, que consumir el cine ecuatoriano. Y para eso ponen muchos pretextos, lo diría yo, de que no son buenas películas, de que hay muchas fallas técnicas, ¿no? Pero realmente todavía no tenemos, yo sí diría, un público consolidado a nivel de cine en América Latina, ¿no? Hay fenómenos como los de Corea del Sur, en donde el 70% del público que va a las salas de cine consumen productos coreanos. De ahí el desarrollo de su cinematografía, que es una de las más grandes a nivel mundial, ¿no? Por ese apoyo que tienen en su propio país. Yo creo que sí deberíamos reflexionar, tanto en nuestro país como en América Latina, bueno, con excepciones como México, Argentina, Brasil, que sí hay un apoyo a sus cinematografías, pero en el resto de países como que estamos peleando ese ganar el público, ¿no? Vamos con Guillermo, por favor. Sí, hola nuevamente con todos. Me parece a mí que en Ecuador hemos desarrollado muy bien el documental. Yo he visto a muchos y me parecen realmente brillantes, pero donde también creo que no hemos llegado muy lejos es en la ficción. Yo creo que por eso no existe este público que adore ir a ver ficciones ecuatorianas. Me parece que todavía estamos en una etapa de descubrirnos en Ecuador y todavía estamos viendo ese realismo, ese cine sucio de, por ejemplo, ratas, ratones, de rateros, y todavía estamos en esa etapa de descubrirnos. Por ejemplo, nos llamaba en ratas, nos llamaba mucho la atención los acentos costeño, serrano, etcétera. Entonces, yo creo que todavía estamos en una etapa primigenia de realmente conocernos, y es a través de documentales y cine sucio. Y yo creo que todavía no hemos explorado llegar a más lejos. Ficciones, por ejemplo, yo escribo también y he leído muchísimo sobre, por ejemplo, terror o leyendas de terror, y a mí me encantaría ponerlas en el cine básicamente como también como algo atractivo y comercial. Historias muy ecuatorianas que se podrían plasmar así, pero creo que todavía sí tenemos que llegar un poco más lejos. Eso nada más. Gracias, Guillermo. Sí, efectivamente, el documental es un género que creo que funciona muy bien. Es más, en el año, no recuerdo exactamente, pero cuando se estrenó Con mi corazón en Yambo, fue la película más vista en las salas de cine, no más que las ficciones. Y era un documental, claro que una temática que creo que era cercana a nuestra realidad, pero Con mi corazón en Yambo sí tuvo un repunte importante en taquilla. Vamos con Rosana, por favor. Sí, buenas noches, mi estimado. Queríamos bien comentar sobre una realidad que vivimos a nivel nacional y también a nivel de Latinoamérica. Por ejemplo, vemos que la difusión, ¿verdad?, de las actividades artísticas, culturales de nuestro país, incluso de países vecinos, es muy poca porque no produce o no tienen ese signo monetario para que dentro de las grandes televisoras, en este caso de la cadena de televisión o los medios de comunicación,
desarrollen esa difusión que necesita el cine, el teatro, las diferentes áreas artísticas de nuestro país, o bueno, de lo que creemos que también puede decirse que también en otros países hacen el cine independiente, ¿verdad? Que algunas veces también topa, y bueno, y esa es la línea, pues que no, que algunos como artistas llevamos, pues, ¿no? Que es el cine independiente, contar nuestras historias, contar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, o contar hechos que de pronto nadie más los quiera contar. Entonces yo creo que también los medios de comunicación y las grandes televisoras tienen mucho que ver, y sabemos también, pues, ¿no? Que esto, pues, no es parte de un sistema, ¿no? Un sistema de de las cosas, de producir las cosas rápidas, fácil, y que tengan, pues, no unos contenidos mediocres o pobres, y que no tengan mucha relevancia a nivel intelectual, o como lo que queremos algunas veces hacer en el cine independiente, que es dar los conceptos o de pronto el análisis de las películas, o sea, de los temas que pueden realmente interesar a la población, pues, ¿no? Sabemos que eso no es rentable para los que nos dirigen, pues, ¿no? En cierto aspecto. Entonces yo sí creo que esto, pues, no va a cambiar. No es que, bueno, no tengo el sueño de que no va a cambiar absolutamente, no, sino es que no va a cambiar por ahora. Tendría que pasar algo súper potente o fuerte a nivel de la sociedad, como para que esta forma pues cambie y podamos exigir desde nosotros, de nuestra visión, podemos exigir pues que se haga algunas manifestaciones, o se difunda más, o hacer presión para que esto suceda. Muchas gracias. Gracias, Rosana. Sí, la televisión ecuatoriana lamentablemente, sí, no hay un apoyo a pesar de que se ha hecho, se ha intentado hacer producciones. Yo trabajé muchos años en Ecuavisa, justamente cuando se hacían las producciones de estas basadas en la literatura, ¿no? El Cojo Navarrete, a la Costa. Yo trabajé de asistente de dirección y les voy a contar una anécdota. Me gané ese trabajo de ser asistente de dirección porque fui alguna vez a un cóctel de Coavisa que estrenaban alguna producción, y a los ejecutivos les mandé un poco al diablo diciendo que siempre contratan extranjeros y nunca creen en el talento nacional para producir y dirigir, ¿no? Y yo no lo conocía a Carl West, ¿no? Y entonces le habían contado al gringo que yo había reclamado y todo eso. Y una vez que me encuentro en la calle, me dice, oye, ¿tú qué tienes contra mí? Me comienza a llamar bronca. Le digo, contra ti no tengo nada, sino contra los canales que no creen en el talento nacional y creen que no hay gente preparada. Y ese fue ese reclamo que alguna vez hice así de puro bravucón. Me permitió, el gringo me contrató de su asistente de dirección para trabajar en todas estas producciones, ¿no? Entonces conozco muy de cerca el trabajo de los canales de este tipo de producciones, y sí, realmente el problema con los canales es que quieren hacer una nota así comercial, está bien, pero no cuidan la producción realmente. O sea, no cuidan la producción, quieren crear un Star System, muchas veces traen actores extranjeros, pero sí, no hay una vinculación, yo sí diría, entre la gente que hace producción independiente y la televisión. La experiencia de Colombia, por ejemplo, es muy significativa. Ahí comenzaron en la televisión, en las novelas que comenzaron a desarrollar, sí comenzaron a contratar gente de cine, profesionales del cine, para hacer sus producciones. De ahí también la diferencia que hay entre la producción, la televisión en Colombia, ¿no? Más cercana a nosotros, ¿no? Y lo que pasa acá en Ecuador. Vamos con María Eugenia, por favor.
Sí, gracias. Sí, coincido con lo que mencionaban ahorita. Lo que noto también es que sí ha habido, por ejemplo, interés en las películas, mejor dicho, en las series de televisión. Por ejemplo, Pasado y Confeso tuvo mucho éxito. Y creo que son alrededor de este tema como de crímenes, de investigaciones, parece que despierta el interés de la gente. Y la otra que también he visto que hay una producción interesante, es basada en las biografías de personajes o en acontecimientos históricos, como por ejemplo la biografía de JJ y otras que han concitado el interés de la gente y creo que sí ha tenido una buena acogida aquí en el Ecuador, en la producción sobre todo televisiva. Sí, gracias, Maru Eugenia. Sí, efectivamente esas producciones sí tenían un repunte de público importante, ¿no? Yo igual trabajé 5 años de asistente de dirección en Pasado y Confeso en Ecuavisa. Entonces conozco muy de cerca todas esas producciones. Vamos con Marcelo, por favor. Buenas noches, Carlitos, otra vez. Sabes que justamente te escuché hablar sobre el tema de por qué la gente no va al cine o no consume. También creo que es por un tema de que no se hace tanto cine. Imagínate que en la India hay mínimo unas 1000 producciones anuales de cine. En África tienen 800 igual, 800 producciones de cine. En Tailandia es más o menos lo mismo. Entonces, claro, ellos tienen también o sea, ellos tienen que consumir. O sea, si es que no le gusta una cosa, van a otro, pero es consumo igual local. Eso que te quería comentar, Carlitos. Gracias. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, lo que tú mencionaste, eh, allá Bombay se le conoce como Bollywood, ¿no? Por la gran producción que tiene. Y inclusive las producciones en la India son más que Estados Unidos a nivel de número de producciones, ¿no? También por número de habitantes que tiene. Y sí, efectivamente consumen ellos su cine. Pero ¿por qué consumen? Hay que preguntarse esto. Igual lo que les decía, yo sí he estudiado el fenómeno de Corea del Sur, por ejemplo. Y es porque desde hace algunos años hay incentivos estatales a la industria, ¿no? La cuota de mercado, la cuota de pantalla, perdón, que se conoce, es importante respetarla. Aquí se intentó hacer la cuota de sonido, de música en las radios, el famoso 2x1, que si se ponía una música extranjera se tenía que poner dos nacionales o una nacional, ¿no? Igual, aquí en Ecuador lamentablemente no hay cuota de pantalla, porque eso inclusive ayudaría a la industrialización de las producciones. El momento en que la gente sepa que por obligación tiene que ir al cine o se tiene que poner eso que se conoce como cuota de pantalla, ¿no? Habría inclusive más incentivo para la producción. En el Ecuador se intentó hacer eso en los años 80. No sé si ustedes conocen ese fenómeno que hubo en los años 80. Alguien hizo una interpretación de la ley y se consiguió que fondos del Estado vayan para las producciones audiovisuales que iban a través de la Casa de la Cultura, de la UNP, que es la Unión Nacional de Periodistas, y creo que de la Sinfónica, de la Filarmónica, de alguna otra institución. Había 3 instituciones que daban fondos para producción audiovisual. Y fueron los años, en los 80, que más se produjo. Si ustedes ven los cortometrajes, estos de un ataúd abandonada, una araña en el rincón, Cartas al Ecuador, Montonera, toda una serie de producciones que se hicieron en los años 80, fue por este incentivo estatal a la producción audiovisual. Eso lamentablemente no hay ahora, a pesar de que se tiene ahora el IPSI, ¿no? Y otras organizaciones. No, no hay porque lamentablemente, lo tengo que decir, es un ruleteo. O sea, ganan los mismos y los mismos. Nunca hay, yo alguna vez que fui parte del Consejo Nacional de Cine, propuse que quien gana un premio ya no participe por lo menos en 2, 3 años. Nunca me aceptaron eso. ¿Por qué? Porque es lo mismo, o sea, es como un círculo. Los mismos y los mismos siguen ganando los premios, las cosas, y nunca se democratiza realmente el arte y la cultura.
Bueno, vamos con Betty, por favor. Betty, la escuchamos. Buenas noches con todos, maestro. Bueno, yo más quería exponer era una idea, un pensamiento. ¿Se puede acercar un poquito al micrófono que casi no le escuchamos, Betty, por favor? ¿Ahí se me escucha? Sí, ahí sí. Ya. Decía que lo que yo más quería exponer era una idea, un pensamiento. Bueno, yo casi no tengo mucha experiencia en lo que es cine, a pesar de ser maestra de arte. En nuestro país, voy a hablar por mi deseo, mi pensamiento. Quisiera tener la oportunidad de expresar un cortometraje donde se expresen, donde se venda, donde se promueva la belleza de nuestro país. Sí han habido muchas películas o cortometrajes o largometrajes, por ejemplo, Mi amor por el Yambo pone lo que son las costumbres de la sierra y los paisajes, ¿ya? La Tigra nos muestra lo que es la Amazonía y bueno, a la costa, algo así, también las costumbres de la costa, pero no sé, bueno, yo no he visto, no sé si existirá algún corto que promueva todos los paisajes más exóticos de nuestro país. Hay lugares maravillosos, hay lugares bonitos, costumbres de nuestro país, así como lo hacen en la India. La India también es un colorido, también promueven ellos su cultura, a pesar de ser machistas, bueno, donde manda el hombre y todo eso, bueno, pero igual lo expone. Y bueno, si bien es cierto, acá no los medios de comunicación, la televisión no presta apertura para exponer estas bellezas, estos cortos, pero sería bueno, ¿no? En algún momento poderlo hacer. Y ojalá que alguien que tenga más experiencia que yo se incline por esta temática. Eso era todo lo que quería exponer. Gracias. Gracias, Betty. Con mi corazón en Yambo es un documental sobre los hermanos Restrepo. Y lo de la tigra es basado en el libro de José de la Cuadra, que habla justamente del pueblo Montubio, sobre todo, ¿no? Yo igual participé en la tigra, hice sonido directo ahí, y entonces eso, por ejemplo, se filmó en Santana, ¿no? En Manabí. Entonces, sí se han intentado hacer, hay inclusive, no recuerdo ahorita el título, pero por ejemplo, hay un chico en Guayaquil que hizo una película solo con dron sobre ciertos paisajes y ciertas cosas. Eh, es que no es solo eso, ¿no? No es solo eso, porque yo creo que también una de las cosas, además de eso, tener buenas historias y eso, es la rigurosidad con la cual vamos a hacer los trabajos. Yo sí creo que sí tenemos que ser rigurosos y exigentes con la calidad de nuestro cine y de nuestras producciones. El momento en que eso no significa no ir, al contrario, hay que ir a apoyar y criticar las cosas que están bien hechas o que están mal hechas, porque esa es la única forma en que realmente vamos a superar y vamos a estar a un nivel internacional de competencia. Vamos con Freddy, por favor. Freddy, le escuchamos. Buenas tardes, Carlos. Quería hablar sobre un poquito el tema del género, pues, como bien decían hace un par de clases el compañero, no me acuerdo su nombre, pero decía que el cine, la gran pantalla era entre las artes que estaban encima de las otras artes, pero bueno, quiero solamente acotar eso, que siempre el cine viene de la mano también con el teatro y también con lo que rige el teatro, con lo que es la comedia del arte, pues hubo bastante ayuda, ¿no? Y hablando del tema también que hablaban los compañeros con respecto a las personas que nos miran a través del teatro, a través de la pantalla chica, de la grande, pues verdad, nosotros tenemos que también ser suspicaces y mandar de alguna manera una visión para el espectador, para que ellos también aprendan a aplaudir
o también, como ustedes dicen, aprendan a dar comentarios que sean constructivos, en base de que no son buenos o malos, o sean buenos, aplaudirlos a la vez. Y también quería hablar un poco sobre Cumandá, que justamente estábamos hablando sobre los pueblos, sobre justamente de los cortometrajes, también como Ángel de Piedra, no sé si se acuerdan de eso. Pero bueno, yo creo que esos cortometrajes y películas también fueron muy buenas, y a medida que el tiempo ha ido evolucionando, pues no se ha visto realmente un cambio. Un poco he visto, taciturno un poquito, Prometeo Deportado, con el profesor Cachito. Ese fue el profesor mío, el protagonista, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido un poco de cambio, pero asimismo esporádico. No se ha visto cambios así realmente que nosotros como ecuatorianos podamos realmente pararnos y aplaudirlo. Eso, compañero. Gracias, gracias, Freddy. Yo creo que sí hay en este momento buen cine ecuatoriano. Yo estoy convencido de eso, que hay buen cine, al igual que buen teatro, música, igual hay músicos excelentes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Sí, falta de apoyo para que ese talento que realmente hay en este país vaya surgiendo y vaya desarrollándose. Vamos con Julie, por favor. Sí, yo tenía, bueno, como una anotación y también como una pregunta también, ¿no? Por un lado, pues voy a dirigirme desde el lado de Colombia, también hay, pues está la ley de cine, que también de alguna manera esto ha impulsado no solamente la creación de cortometrajes, largometrajes, filminutos también de que tenga que ver pues como con la memoria histórica o con documentales, sino que también se ha estado apoyando a la parte de ficción, de drama. Entonces, no sé, también este. Perdón, Julie, creo que se silenció su micrófono. No lo escuchamos. También, pero ya es como más pregunta, yo estuve muy poco tiempo en el Ecuador, pero sí me preguntaba sobre estos, se me fue la palabra, sobre los festivales, una de cine y otra sobre estos lugares donde se puede mirar cine de manera independiente, que son como los cineforos o los cineclubs. No sé cómo se desarrolla también esto en el Ecuador, porque me parece que estos dos escenarios, tanto los cineforos como los cineclubs, pueden impulsar como mucho más a la visibilización de las producciones que se hacen también y pues de todo tipo, ¿no? Gracias, Julie. Sí, efectivamente, el cine club y los festivales son importantes dentro de cualquier producción audiovisual. Aquí en Ecuador sí hay una federación de cineclubs, pero creo que hace falta un mayor trabajo. Creo que hace falta eso. O sea, como digo, hay muchos sectores que no tienen cine, que no consumen cine. Y creo que sería importante ustedes que están en provincia, que están en otros sitios, tratar de comenzar a desarrollar eso, ¿no? Después, más adelante, hablaremos. Nosotros tenemos inclusive un proyecto de la Cinemateca Digital que es instalar sitios como una biblioteca donde la gente pueda consultar películas, ver películas en cualquier parte por internet, ¿no? Hay ese proyecto de la Cinemateca, igual en el canal de YouTube de la Cinemateca, y pueden ustedes apreciar los trabajos que se tienen, pero creo que sí es importante, o sea, no solo porque el ver estas películas a nivel individual se lo puede hacer. Yo creo que sí hace falta un trabajo más colectivo, porque solo cuando hay un grupo de personas se puede hacer como una reflexión entre todos, lo que estamos haciendo ahora de las diferentes problemáticas y de las diferentes soluciones también para estas cosas. Vamos con Stewart, por favor.
Hola, yo quería como hablar un poquito sobre esto último, porque, o sea, que se mencionó sobre el tema de que por qué aquí no se ve tanto cine local. Y bueno, primero, que estoy contigo en que hay muy buen cine ecuatoriano, o sea, este último año pude ver algunas películas que se estrenaron como Los Wannabe, Sumergible, hace poco, bueno, antes de eso también vi algunas películas de Ana Cristina Barragán y otros cineastas más locales. Creo que no creo que sea tan cierto que tenemos malas ficciones. Creo que el problema con las ficciones es que suelen ser más caras de producir que tal vez un documental. Y eso es donde está la brecha más grande, creo yo, porque en un documental lo pueden grabar dos personas con una cámara y a veces una persona con una cámara. En cambio, una ficción requiere mover mucha gente, mucho equipo y todo ese tipo de cosas. Y ahí yo creo que por un lado lo de las cuotas en las salas de cine creo que sería de mucho apoyo porque como que exigiría un poco, movería un poco a que las productoras locales, los canales de televisión y otros como medios se involucren y inviertan en eso porque surgiría como que esa necesidad. Y por otro lado creo que igual como esto de los incentivos que debería hacerse como por parte del Estado también se apoyaría mucho para que haya como que inversión de fuera. Al final creo que es un tema muy político y creo que como que hablamos mucho de que la gente no ve nuestro cine, pero yo sí creo que el problema no es que la gente no lo vea o que nuestro cine sea malo, creo que es más un tema de articularnos como realizadores o como personas que están involucradas en el medio para tratar de ver los cambios que necesitamos desde un punto de vista más legal para llegar a eso, creo yo. Ujú. Sí, gracias. Sí, efectivamente es así, pero también yo sí creo que es una cuestión de la organización civil, o sea, la población también debemos jugar un papel importante. Eh, Creo que en algunas partes del mundo, por ejemplo, hay asociación de televidentes. Acá no se tiene, acá solo los canales creen que ellos tienen la verdad, solo ellos hacen su programación y nunca preguntan al público qué quiere ver, qué quisiera ver. Entonces, de pronto también como sociedad civil sí tenemos algunas cosas que inclusive están en la propia Constitución. Es cuestión de organizarse, o sea, la sociedad civil organizarse para exigir ciertas cosas que, como vemos, son necesarias, ¿no? Vamos con Alejandro, por favor. ¿Qué tal, compañeros? Carlos, buenas noches. Sí, efectivamente quería acotar algo que hablabas acerca de por qué la India tiene bastante consumo de cine y a pesar de que la mayoría de las películas no tienen un sentido argumentativo que sea viable, me explico, es simplemente hecho por hacerlo y como tienen apoyo estatal, obviamente la gente va a consumir a pesar de que no entienda lo que están viendo, porque he visto algunas películas indias y no tienen sentido ni razón de ser en su guión, por ejemplo, y no tiene sentido la trama, pero bueno, consumen eso. Dos, ¿por qué acá en el Ecuador no consumimos más cine? Porque justamente había una ley de comunicación y medios audiovisuales que lamentablemente por política y por odios quitaron esa ley que daba esa cuota de pantalla, cuota de sonido a todos los artistas que benefició en su momento. De hecho, ¿qué pasó? En ese momento yo presenté una propuesta a los canales de televisión que hay acá en Santo Domingo 2 porque tengo una telenovela, o sea, una novela, un escrito con su guión para hacer una telenovela de unos 12 episodios y lamentablemente los canales no permiten la producción a pesar de que había la ley. Es decir, no te decían, ¿sabes qué? No es que no podemos apoyarte en esa producción porque preferimos comprar a Venezuela una novela que la vamos a pasar y se acabó. Entonces, falta apoyo por parte de la empresa privada. Ahora el Estado no está apoyando, a pesar que hay el IFPS y lo que tú mencionaste, y es verdad, yo he participado varias veces en el Instituto de Cine, pero lamentablemente los que ya han ganado durante años consecutivos, y son buenas producciones, no tengo que decir que no, pero lamentablemente a los pequeños productores, a los pequeños creadores, no nos dan la oportunidad. Yo ya llevo 4 años y ya hasta este último año no me inscribí porque voy a perder, o sea, ¿de qué sirve presentar proyectos para democratizar el cine si solo van a ganar los mismos de siempre, Pichincha, Guayas y otro que tiene gran poder económico? Entonces, eso es lo que hace falta. Y por último, considero yo que para nosotros como productores de cine independiente o directores de cine independientes, creo que hace falta la preparación en desarrollo de proyectos, aparte de la producción audiovisual, sino proyectos de cómo vender esa película para que tenga una mejor distribución y que así haya un consumo efectivo. Obviamente va la distribución y obviamente la promoción a través de los medios nacionales y los diferentes medios de comunicación. Gracias, Alejandro. Acabas de topar otro tema importante que individualmente no vamos a conseguir nada.
La experiencia que yo les contaba de los años 80, de cuando había un incentivo, era también porque había Asocine. Asocine era la Asociación de Cineastas del Ecuador. Y ahí estaban, bueno, a pesar de que la mayoría era de Quito, ¿no? Pero ahí estaban reunidos el gremio de cineastas, que en esa época han de haber sido 20 personas, ¿no? Pero esas 20 personas, que estaba el Jaime Cuesta, el Camilo Luzuriaga, los hermanos Guayasamín, el Edgar Ceballos, el mismo, creo que estaba Carmiñani. Entonces, ellos se beneficiaron de eso. ¿Por qué? Porque era un gremio. Otra cosa que tenemos que aprender en el Ecuador es que individualmente no vamos a conseguir nada. O sea, debemos unirnos, o sea, los teatreros, los músicos, los cineastas, debemos unirnos porque solo, como se dice, la fuerza del colectivo va a permitir que podamos exigir cosas, que podamos inclusive darnos la mano entre todos, hacer una producción, por ejemplo, colectiva. De pronto alguien tiene una cámara, otro, ¿me entienden? Entonces, sí es un problema de organización. Vivimos momentos, por eso les hablaba, también de una sociedad muy individualista, muy separatista. Vemos que en el país mismo hay mucho odio, mucha separación en las propias familias. Unos son de un sector, otros de otro. No, yo creo que sí es momento, y el arte cumple una función importante en eso, de cambiar ese chip, de cambiar esa mentalidad y tratar de conseguir cosas, pero viendo otras vías. También olvidarse del papá Estado. El Estado no nos va a dar nada. De pronto conseguir otras vías de financiamiento que pueden ayudar con eso. Y por último, con esto termino. No es que las películas de la India no tengan sentido, sino que, ojo, ellos tienen otra concepción. Yo tuve la oportunidad de estar en la India, participar con mi película en algunos festivales, y realmente entender la cultura de la India es complejo. Por ejemplo, ellos tienen otro tipo de mitología y de religiosidad. Y por ejemplo, ellos adoran a la diosa Keli, y es la diosa del mal. Ella hace el mal. Pero ellos adoran a la diosa del mal justamente para que no les haga el mal. Entonces, sí es otra concepción en algunas cosas, y por eso a veces no entendemos sus tramas, porque sus tramas tienen que ver con su cultura, con su forma de pensar y con su idiosincrasia también, que es importante eso, conocer un poquito para poder entender. Vamos con Marina, por favor. Marina, le escuchamos, por favor. Ya. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, analizando un poco este asunto de por qué no consumimos cine ecuatoriano, ¿no? Y lo digo desde el punto de vista como consumidora, como espectadora. Creo yo que una de las razones por la cual no se consume mucho es el asunto este de que no hay mucha difusión cuando hay una propuesta cinematográfica de acá. O sea, me ha pasado que en las carteleras, por ejemplo, de cine, de relajo uno puede llegar a verlas que están, y aparte de eso están pocos días o en horarios que no son muy flexibles para quienes trabajamos. Entonces, como que no hay una red que de verdad convoque a la ciudadanía para que uno pueda acceder. Otra de las razones que yo puedo observar también es el apoyo institucional. O sea, para mí sí es importante que el gobierno, la misma Casa de la Cultura o el Ministerio de Cultura, no sé, den el apoyo adecuado para que se promulgue las diferentes, no sé, los diferentes proyectos cinematográficos que existan aquí. Y bueno, otra cosa, también se topaba el tema de que por qué quizá no nos puede gustar el cine de acá. Yo creo que el cine nuestro o el cine latinoamericano tiene un enfoque bastante social. Yo creo que eso a la gente pues no es de mucho agrado, lo toman como un documental, y es como que, no sé, como que ya se está acostumbrado a otro tipo de género, de cine, entonces no lo ven como atractivo.
Bueno, yo recuerdo que en el 2014, 2015, hubo un proyecto interesante que si mal no recuerdo se llamaba Cine sobre Ruedas. Yo en ese tiempo viajaba al oriente y venía acá a Manabí y recuerdo en algunas ocasiones que tenían que pasar, ¿no? Cualquier película ecuatoriana, pero no demoraba ni 20 minutos y la sacaban. Y ahí ponían, yo qué sé, Duro de Matar, 1, 2, 3 y 4, o Rápidos y Furiosos. Entonces, una era porque la gente como que les pedía que cambiaran y la otra, no sé, simplemente el oficial del bus no la proyectaba. Me pareció un proyecto interesante porque hasta donde recuerdo, creo que se reunían con las diferentes cooperativas de buses y habían llegado como un acuerdo. No sé bien cómo habrá sido el proyecto en sí, pero en ese tiempo recuerdo que estaba, ¿no? Y bueno, más que todo era eso, ¿no? Para mí el problema de la difusión sí es bastante importante. Aparte, a ver, yo como ciudadana y consumidora de cine, me cuesta mucho encontrar las películas ecuatorianas. O sea, películas que quizás son de los años 80 o 90 o las actuales son muy difíciles de tener. Yo formo parte de un proyecto de cine comunitario acá en la ciudad de Puerto Viejo, que ya lleva algunos años, que se llama Cine Río, y en todo el tiempo que nosotros hemos proyectado, se nos ha hecho muy difícil pasar películas ecuatorianas. Como somos un proyecto independiente, bueno, al inicio sí estábamos con la Casa de la Cultura, con el apoyo de la Casa de la Cultura, y solamente en ese año nosotros pudimos proyectar películas ecuatorianas. No sé cómo se maneja el asunto de los permisos, de verdad que lo desconozco, pero encontrarlas y pasarlas, de verdad que sí, ha sido un problema y a nosotros pues no nos queda más que pasar cine de cualquier lugar menos de acá. Entonces, no sé de verdad cuál es el inconveniente que hay, no sé si con las productoras, para que proyectos como el nuestro, ¿no? Que es sin fines de lucro, o sea, es algo que lo hacemos porque queremos, no podamos tener la oportunidad de poder pasar el cine de aquí. Yo creo que por eso, o sea, son películas muy difíciles de encontrar o hay que pues buscar por todos lados cómo se hace para sacar permiso. Es más, alguna vez intentamos con una película ecuatoriana y pues la productora prácticamente nos dijo que no podíamos pasarla, entonces ya no volvimos a insistir y nada, pues entonces yo creo que ese es uno de los problemas también. Eso es todo, gracias. Gracias, Marina. Antes de dar la palabra al resto de compañeros que han levantado la mano, les pido, por favor, prendan sus cámaras para, para hacer el registro, por favor, porque si no, después ya me voy a olvidar y es importante para el registro. Prendan sus cámaras, por favor, para hacer el registro. Los que puedan prender sus cámaras, por favor. Prendan sus cámaras si pueden. Faltan algunos compañeros que prendan. Ya, esperen un ratito. No apaguen sus cámaras, que son 2 páginas. Están otros compañeros. Si pueden prender, por favor. Faltan algunos compañeros todavía que no han prendido. Listo. Gracias. A ver, ya antes de dar la palabra a los compañeros que han pedido, Marina acaba de mencionar algunas cosas importantes, ¿no? Que es, a ver, primero lo de la difusión. Sí, creo que falta difusión en muchas de las producciones, ¿no? No hay como una red también de difusión que sería bueno tenerla. Con respecto a lo de las salas de cine, yo ya les había explicado que un poco las salas están unidas con la,
¿cómo se llama esto? Con las distribuidoras norteamericanas. Entonces, cuando viene una película ecuatoriana o de cualquier otro país, dan preferencia a las norteamericanas y ponen la película ecuatoriana en una sala pequeña, en un horario no muy comercial que se diga. Entonces, sí hay problemas de ese tipo, ¿no? Entonces, y otra cosa importante, ¿por qué hablaba de los géneros? Porque al público se lo educa. Yo estoy convencido que nosotros, una de las cosas que no se hace, la gente que hace educación por el arte, la misma gente que está en teatro, en música, en cine, no educamos al público. Y es importantísimo educar. El gusto del público se educa. Si igual pasa con la literatura, si solo leen cosas banales, esa persona nunca va a acceder a una buena literatura. Igual, si pasan viendo solo TikTok o otras cosas, nunca van a poder apreciar, no sé, buenos encuadres, buenas historias. Entonces, el gusto del público también se educa y es importante educar el gusto del público. Entonces, hay muchas tareas por hacer. Yo creo que no es solo, como decía, buscar financiamiento. El financiamiento sí es importante, la producción es importante, pero creo que también hay otras tareas que tenemos que hacer como sociedad, como esto de los cineclub, educar al público. Entonces, hay muchas cosas por hacer. Y por último, con respecto a lo de las películas, sí, en este momento en la Cinemateca hay un fondo que se puede acceder a películas ecuatorianas y que más bien los diferentes núcleos provinciales no se han contactado para poder distribuir estas películas. Entonces, yo sí le sugeriría a Marina y a otros compañeros que quieran eso, contactarse con los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura y decirles, hay la posibilidad de entrar dentro del circuito de exhibición, de distribución de las películas ecuatorianas que tiene la Cinemateca, como para que comiencen a circular en las diferentes provincias. Vamos con Tania, por favor. Buenas, compañeros. Yo quería aportar un poquito lo que ya todos han dicho. Y bueno, cabe la redundancia que es verdad. Para hacer cine o hacer un teatro se requiere recursos. Bajo mi experiencia, que yo hice drama, era una serie de historias impactantes. Me tocó hacer mucho drama, ya. Y eso era autofinanciado por uno. O sea, la gente te ve en la televisión, pero te sabe qué chévere, pero usted lo pagaba. O sea, el canal no paga a los actores que hacemos cine, que hacemos teatro. Entonces, es verdad, o sea, nos falta que nos apoyen bastante. Incluso un canal en ese tiempo, en el año 2000, creo que fue por el 2017, se quiso vender estas historias impactantes. Contamos historias vividas de las personas, de uno, entonces se contaba, era un drama. Entonces, un canal de televisión dijo, bacán, yo les compro la producción, pero yo pongo los actores. Imagínense, ya cuando ya está compactado, que ya este es el actor, la principal, el secundero, el terciario, viene una producción X y te dice, no, yo compro la serie, pero yo pongo los actores. Entonces es verdad lo que usted dice, don Carlos Naranjo, que no es valorado nosotros como actores, como actrices, para una producción nacional. Quieren poner sus propios actores, imponer. Entonces, ¿uno qué hace? Me voy, pues, y sigo de largo con mi propia producción autofinanciando. Ajá, es eso que quería aportar. Gracias, Tania. Sí, efectivamente, por ejemplo, hay el caso de historias personales que se hizo en Teleamazonas y hasta ahora el productor, el director de esa serie tiene un juicio con el canal porque los canales vuelven a pasar las series, vuelven a pasar las historias y nunca pagan el derecho que tienen no solo los productores, directores, sino los actores. En otros países, cuando una serie se vuelve a reprisar, se vuelve a repetir, tienen que volver a pagar a los actores.
Eso no pasa aquí en el Ecuador. Entonces, hay muchas cosas que hay que eso, rever y tratar de exigir también que se cumpla con la ley, ¿no? Que es, si un canal vuelve a pasar la serie, ellos vuelven a comercializar, tienen igual que volver a pagar a los actores, a la gente que participó en eso. Eso determina la ley, pero como repito, acá no se cumple. Vamos con Stewart, por favor. Solo para como concluir con una cosita, hay dos proyectos que son como plataformas de streaming del cine ecuatoriano, uno se llama cine.es y otro se llama Cholo Plus. Eh, los precios me parecen que están bastante buenos, o sea, como por película, cada vez que uno renta dura como 72 horas y son como $2 o $3 dependiendo de la película, y también igual tienen un catálogo de películas gratis que hay, bueno, hay como clásicos del cine ecuatoriano, por si acaso, para que puedan buscar, que hace rato dijeron que no es difícil encontrar, pero ahora hay como esas alternativas. Y bueno, sí creo que eso sería todo, nada más. Gracias por de todo. Gracias, Esteban. Sí, efectivamente, sí hay algunas plataformas, las que tú mencionaste, que la gente se puede suscribir, igual como paga Netflix, puede pagar estas plataformas y consumir cine ecuatoriano. Vamos con Oscar, por favor, y ahí cortamos las intervenciones porque si no, no les paso el resto de material. Vamos con Oscar, por favor. Gracias, Carlitos. Buenas noches a todos. Sí, yo creo que, bueno, casi ya todos, la mayoría han dicho lo que teníamos que decir. Yo más bien quiero fijarme en la formación de públicos, que nosotros debemos formar los públicos. Creo que justamente ahora que estamos con la Cinemateca Nacional, estamos en un proyecto de programa de exhibición cinematográfica de los núcleos provinciales. Eso nos va a valer y nos va a servir muchísimo pues para la formación de públicos. Antes hablábamos sobre el cine sobre ruedas. ¿Recordarás, Carlitos, cuando tenías el programa Arte y Parte, que lo hicimos varios documentales, en este caso el Pintor Shuar, que era un muy importante documental. Nosotros hicimos un convenio con la cooperativa Turi San Francisco y la Casa de la Cultura acá en Pastaza, y se proyectaba en las pantallas mientras uno viajaba. Pero desgraciadamente, como ya dijeron otros compañeros, no pasaban ni la mitad y ¡pah! Nos cortaban y se ponía cine comercial. Entonces, creo que nuestro deber es eso. Ahora que tenemos esta oportunidad de exhibir las películas en este proyecto con la Cinemateca, empezar formando públicos nuevamente, porque ya lo teníamos hace algunos tiempos, desgraciadamente se cortó un poco esto y estamos readecuando nuestras salas, nuestro teatro para incrementar nuevamente esto, Carlos. Gracias, Oscar. Me das pie para hablar de una cosa importantísima. Es que no se trata solo de exhibir, sino justamente de formar el público. Si tú no le conversas al público, no le das datos de qué es lo que va a ver, entonces no les va a interesar. Entonces sí es importante eso, promocionar, hablarle a la gente de lo que va a ver. Por eso es importante los cineclubs, porque en los cineclubs se puede discutir, se puede hablar de justamente el material que se va a ver, ¿no? Entonces sí es importante eso, de que formemos al público, no es solo exhibirlo, sino justamente eso, aprovechar ese material para formar al público, para educarlo sobre lo que va a ver. Stewart nos dice, creo que un caso a analizar en lo de educar a las audiencias es Enchufe TV. Ellos ya tienen películas, series en varias plataformas, pero para llegar ahí fueron 10 años de crear contenido en plataformas como YouTube y construir una audiencia. Sí, efectivamente, ellos hicieron un trabajo importante y es un ejemplo también a seguir de que un trabajo constante da resultados. Bien, les quiero pasar el tercer video que había preparado sobre los géneros cinematográficos. Y un poco para resumir, ¿por qué es importante los géneros? ¿Por qué es importante por lo menos conocer, discutirlo? Porque es parte de ese desarrollo y es parte de esta reflexión que estamos haciendo de cómo el género fue unido o estaba vinculado al mercado, a la industria, al público, al consumo, ¿no?
Entonces, en el cine hollywoodense se dieron cuenta de que un género, el público le gustaba, era asiduo y comenzaron a seguir desarrollando ese género. Esto nos da pie también para que nosotros vayamos descubriendo ciertas cosas, ciertos géneros, que en la actualidad no hay un género puro. Hay subgéneros, hay combinación de géneros. Entonces, esta reflexión nos ayuda justamente a ir pensando no solo como realizadores, sino también como gente que promueve o desarrolla el cine, cómo manejar las audiencias del público y la discusión con respecto al cine. Bien, les quiero pasar este último trabajo para que lo veamos, igual al final lo discutimos. Hola, bienvenidos a la ciencia del cine. Si nos remontamos al teatro griego, tenemos dos géneros principales que se consideraban en aquella época, la comedia y la tragedia. La comedia no era solo el hecho de que el público se riera. Con comedia se entiende a la historia que tiene un final feliz, y con la tragedia, pues todo lo contrario. La tragedia es más profunda y con un final generalmente triste. Actualmente no podemos hablar de cine de comedia y de tragedia como los únicos géneros disponibles. Si bien estos dos siguen presentes, el género de la comedia ha cambiado y la tragedia ahora se entiende más como drama. En el cine contemporáneo tenemos gran variedad de géneros y aunque no hay una lista que nos indique cuántos géneros hay, me limito a nombrar los siguientes como los más importantes: el drama, la comedia, la acción, la aventura, el terror, la ciencia ficción, el romántico, el suspenso y el fantástico. Pero dentro de estos géneros se puede decir que hay algunos que abarcan otros. Por ejemplo, del drama sale el cine romántico y el de comedia. De la ficción sale la aventura, el fantástico y la mayoría de veces el de ciencia ficción. Esto quiere decir que los géneros coexisten con otros, y así es como sale una película. Si mezclas drama, ciencia ficción y suspenso, tienes por ejemplo la película de La Llegada, del director Denis Villeneuve, o 2001, Una Odisea en el Espacio, de Stanley Kubrick. Otra forma de clasificar las películas pueden ser por su formato. Los principales son el metraje encontrado. Son películas en las que la historia se hace pasar como algo que ocurrió de verdad, y para demostrar esto se usan metrajes o grabaciones generalmente de cámaras de seguridad o de cámaras de mano que sostienen los propios personajes de la película. Los ejemplos más destacados son El proyecto de la bruja de Blair, Actividad paranormal o REC. Los temas de esta película generalmente son de sucesos paranormales. Otra clasificación serían los mockumentaries. Estos son parecidos a los metrajes encontrados, solo que estos son documentales falsos, donde se entrevistan personajes y se evidencia un hecho que supuestamente es real. Este tipo de películas generalmente se hacen como parodia o crítica. Los ejemplos de películas de mockumentary pueden ser Selig, Borat o El cazador de trolls. El cine tiene diferentes formas de denominarlo, que dependen de la producción, el guión y de los elementos narrativos que use el director o el guionista para transmitir una idea. Los principales son el cine de autor. En el cine de autor, el director es la figura principal. Es él quien escribe o coescribe el guión de la película, donde plasma la visión y sus estilos propios. Es decir, el director crea la película poniendo un sello que puede ser reconocible en todas sus obras, siendo esa su visión de retratar una situación o su forma de ver el mundo. Son películas generalmente independientes que no tienen mucho apoyo financiero y por consecuencia son de baja distribución. Pero el hecho de que no hayan grandes compañías detrás de estos filmes le dan al director la libertad creativa de intervenir en todos los aspectos de las realizaciones de la película y no suprimir sus ideas por la culpa de las directrices ejecutivas. Ejemplos de directores que hacen cine de autor son el director Nicholas Winding Refn, con películas como Drive, Bronson o El demonio neón; Darren Aronofsky, con películas como El cisne negro, Pi, El orden del caos o Requiem por un sueño;
Ari Folman, con películas como El Congreso y Vals con Bashir, y Wes Anderson, con películas como Un reino bajo la luna, Los excéntricos Tenenbaums y El Gran Hotel Budapest. Yo sé que para algunas personas el cine de autor puede resultar tedioso o aburrido, pues que ni les hablen del cine experimental. Como su nombre lo indica, este tipo de cine es un experimento en el que el director rompe las barreras de lo convencional y crea una película donde predomina el lenguaje audiovisual por encima del narrativo, es decir, que en vez de contar una historia como se hace en el cine convencional, aquí se desplazan los diálogos y la continuidad por imágenes y sonidos que pueden ser continuos o discontinuos, con el fin de crear una experiencia diferente en el espectador. Por lo general los temas son surrealistas, basándose en sueños o pensamientos íntimos de un personaje que se desarrollan durante toda la película. Muchas veces son imágenes sin relación aparente. Son esas películas extrañas que muchas veces solo entiende el director. Del cine experimental podemos mencionar a directores como Luis Buñuel con su cortometraje que hizo junto con Salvador Dalí, Un perro andaluz, el director David Lynch con películas como Cabeza borradora o El Imperio, y el director Elias Merrish con la película Begotten. Hablando de tipos de cine, podríamos hablar del Dogma 95, creado por el director danés Lars von Trier y Thomas Vinterberg en 1995. Para hacer cine bajo el Dogma 95 se deben seguir una serie de reglas. Las películas deben tratar temas costumbristas o tradicionales, situaciones que realmente puedan ocurrir. Los rodajes tienen que llevarse a cabo en localizaciones reales. No se puede decorar ni crear un set. Si un artículo u objeto es necesario para el desarrollo de la historia, se debe buscar una locación donde estén los objetos necesarios. El sonido no puede ser mezclado separadamente de las imágenes o viceversa. La música no puede ser usada, a menos de que ésta esté tocando en vivo en el mismo lugar donde la escena está siendo rodada. La película se debe rodar con la cámara en la mano. Cualquier movimiento o inmovilidad debido a la mano está permitido. La película tiene que ser en color. Luz especial o artificial no está permitida. Si la luz no alcanza para rodar una determinada escena, esta debe ser eliminada o en rigor se le puede enchufar un foco simple a la cámara. La película no puede tener una acción o desarrollo superficial. No pueden mostrarse armas ni pueden ocurrir crímenes en la historia. El formato de la película debe ser el académico de 35 milímetros con una resolución de 1185. Como se era de esperar, el Dogma 95 finalizó en el 2005 con 39 películas creadas. Las reglas se rompían fácilmente, ya que limitaban demasiado la producción de una película. Para algunos fue solo un movimiento ridículo y exagerado. Y podemos dejar aquí los tipos y géneros de cine. Sí sé que hay más géneros y tipos de cine, pero considero que estos son los más importantes y creo que no es tan necesario conocer o aprender los demás géneros y tipos que hay. Así que esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bien, como ven, en esta nueva explicación tenemos algunas otras categorías, ¿no? Que también se divide el cine, o podemos verlo como el cine independiente, el cine de autor, el cine experimental, y un poco esto de Dogma 95, que en su momento tuvo gran auge porque la gente decía eso, rompemos el estereotipo hollywoodense o rompemos la dramaturgia aristotélica y creamos como un nuevo lenguaje. Y un poco luego de la reflexión de todo esto, no hay, no hay nada nuevo, como se dice, bajo el sol, porque si ustedes se ponen a ver las historias que vienen desde los griegos, o sea, una historia funciona
desde que el hombre estaba en las cavernas y contaba a su alrededor cómo fue la cacería. Y yo estoy seguro que el que más interesante contaba la historia fue lo que fue desarrollando esa forma de contar historias, de esa tradición oral que después con los griegos fue sistematizada por Aristóteles, pero bueno, ya habían otros textos, Sófocles y todo eso, ya escribían los dramas, ya escribían las comedias, pero Aristóteles lo sistematizó en su famosa poética sobre las reglas aristotélicas, que toda historia tiene que tener un principio, un desarrollo y un final. Y eso, a pesar de que mucha gente dice, no, hay que romper, funciona. O sea, una historia para ser bien contada tiene que tener una estructura, ¿no? Lo que veíamos, por ejemplo, igual puedes tener una cultura diferente, ¿no? De pronto tú no entender ciertos códigos de esa cultura, pero de pronto la historia te puede llegar. Eh, Les contaba, yo estuve en la India, tuve la posibilidad de participar en un festival en Calcuta, ¿no? Y fue interesante, por ejemplo, yo hice Sueños en la mitad del mundo, que tenía 3 historias. La tercera historia habla sobre una leyenda de la zona de Esmeraldas, que es la Huasangó, ¿no? Que habla sobre una mujer que fue violada y muerta al pie de un árbol. El árbol recoge su espíritu y la leyenda cuenta que todas las noches de esta mujer sale a vengarse de los hombres. Pues esa historia en la India causó revuelo, o sea, había colas de gente para ir a ver esa producción, ¿no? Entonces, como ven, a veces hay ciertas cosas que van modificando, ¿no? La experiencia. Entonces, y lo que pasó con Dogma, ¿no? Que tenía como unas reglas para que tenían unas reglas que rompían un poco toda la industria, eso de trabajar sin luces, solo con movimiento de cámara, no trabajar con postproducción sonora, ¿no? Sí, hay algunas películas interesantes dentro de Dogma 95, pero no fue un movimiento que tuvo más trascendencia, en ese momento, ¿no? Como una forma de respuesta. Bien, quisieran comentar algo sobre el cine de autor, o yo haría la pregunta sobre esto justamente. ¿Creen que solo el cine independiente, el cine de autor, el cine experimental o nuevas tendencias es lo que funcione para el cine ecuatoriano, o copiar la estructura hollywoodense es algo que nos va a resultar? ¿Qué creen ustedes? Alguien mencionó, por ejemplo, la experiencia de los Enchufe TV, que es una experiencia interesante porque ellos cuentan historias, sí, género comedia, pero algo interesante es que utilizan ciertos modismos, cierto lenguaje, especialmente cierta, yo diría, chispa quiteña, ¿no? Que les funcionó en sus comedias, ¿no? A pesar de que no todo el elenco era quiteño o no todo el elenco era ecuatoriano, pero les funcionó eso. Entonces, con esto, a ver, abriría un poco el debate, unos 10 minutos para conversar. ¿Cómo creen ustedes que en los diferentes géneros, ahora que hemos visto estas nuevas categorías de cine independiente, cine de autor, cine experimental o nuevas corrientes, pueden funcionar para el cine ecuatoriano o latinoamericano? ¿Qué opinan? ¿Quién quiere decirnos algo sobre esto que acabamos de ver? Alejandro, por favor, le escuchamos. Bueno, yo creo, ¿no? Que toca partir de la premisa de, primero, saber contar buenas historias y en cuanto al estilo, va a depender mucho, ¿no? Como decíamos anteriormente, la cuestión es saber educar a un público que sepa ver qué tipo de historias quiere ver.
Pero si la pregunta va así, yo creo que me iría más por la temática hollywoodense porque de manera comercial es la que más va a vender, obviamente estructurando de manera adecuada una historia que se narre audiovisualmente y que tenga todos los elementos que componen el cine, obviamente bien estructurado, de manera técnica, no como decía en una intervención pasada en clases anteriores, de solo coger una cámara, improvisar y tengo un libreto, toma letra y nomás y ya, pero no tienes, por ejemplo, el guión técnico, no tienes el storyboard para poder guiar al camarógrafo y que tenga la idea clara, no tengo al director de fotografía. Entonces, si vamos por ahí, creería yo que para potenciar el cine sería esa temática, ¿no? A lo estilo hollywoodense o a lo bollywoodense también, tomando en consideración nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia y que esa película genere empatía con el, en este caso, espectador y se enganche y poder generar ese tipo de públicos que vea el tipo de cine que quiere ver. También iría por el cine de autor, que voy a trabajar con la psicología a partir de lo que yo quiera contar, si es casos de la vida real, por ejemplo. Yo justamente tengo una idea en la cabeza que me ronda con eso del secuestro de un presidente. Entonces, por ahí estoy trabajando esa idea para contar desde la manera de la ideología del ser humano que es secuestrado, teniendo todo el poder en un estado, por así decirlo. Entonces, para generar esa intriga, y obviamente creo que se va a complementar con, como lo decía en el video anterior, drama, acción, suspenso, o sea, se combina todo cuando yo quiero hacer un tipo de cine específico, sin darme cuenta, se va a converger en algo que a la gente le va a llamar la atención, siempre y cuando tenga los elementos indispensables que conforman una producción audiovisual. Gracias, Alejandro. Vamos con Stewart, por favor. Yo creo que hay full como chance de encontrar nuestra propia voz dentro del cine, igual sin perder la parte quizás un poco más comercial o la parte como más de exposición. Estoy pensando en casos, por ejemplo, estas pelis que estuvieron nominadas al Oscar, que son como Roma o ¿cómo se llama la otra? Parasite, que son como una mexicana, la otra es coreana, y ambas tienen o sea, dentro de un lenguaje que es universal, porque el lenguaje audiovisual es universal, tienen como su propia esencia de lo cotidiano, de lo que es vivir, en el caso de Roma, en Roma, que es este barrio de México, y en el caso de Parasite, todo este contexto que tiene que ver con esos como búnkers que tienen las casas de los millonarios allá en Corea, y que tiene obviamente un background de la guerra entre las Coreas y todo esto demás. Entonces yo creo que en algo que se vuelve universal, porque estas películas se volvieron universales, existe también mucho de lo propio de esos contextos y de lo como cotidiano de esos contextos. Yo creo que en Ecuador podríamos hacer algo muy parecido a eso, como una exploración, porque al final ya las emociones son humanas y yo creo que la gente se enamora aquí en China y la gente llora por perder a alguien aquí en China. El problema es que quizás muchas veces nos enfocamos mucho en el quiero que la película sea una comedia o quiero que la película sea de este género, lo que sea, y como que lo hacemos tan arquetípico y tan como enlatado que se nos olvida que lo que hace que algo conecte es lo humano que hay detrás y ya luego el contexto es más como esa voz propia o ese contexto esos modismos, como en el caso de Enchufe TV o esas cosas, que como le dan un sabor a la historia, pero la base está ahí, yo creo. Nada más. Gracias, Stewart. Vamos con Tania, por favor. Bueno, yo les cuento, quería aportar en algo, ¿no? Sí se puede hacer cine aquí en el Ecuador. Por ejemplo, ya le digo, como mi experiencia, yo sí hice, he hecho teatro, he hecho cine, hice un monólogo, pero lo mismo, o sea, se necesita presupuesto y que alguien te empuje y te diga, bueno, esto va, ¿ya? Yo hice un personaje, era Chambelita, revivir lo que es el reciclaje, lo que el Ecuador tiene que hacer para tener un buen ambiente. Y me ronda en la cabeza, a ver si como dice el compañero, va a ser otro monólogo. Como hace años escuché, no me acuerdo en qué año fue el monólogo de la vagina. Eso fue en Nueva York, lo gente de Nueva York. Y lo dejaron acá en Ecuador y ¡wow! Y todo el mundo iba. ¿Qué sería que una mujer ecuatoriana haga un monólogo parecido al de la vagina? Tuviera gran impacto social o un impacto, no sé cómo lo llamaría, eh, sería etiquetar socialmente, porque lo estoy haciendo yo como ecuatoriana. Pero si vienen de otro lado a hacer un monólogo, aplaude, bravo, chévere, va acá, van todo el mundo, llenan sala, pero si lo hacemos nosotros los ecuatorianos, un monólogo como eso,
nos etiquetan, eso nos dicen hasta de lo que nos vamos a morir. O sea, eso es lo que quería acotar. O sea, sí podemos hacer un cine, un monólogo, pero así, como dicen la gente, hollywoodense, pero que te aplaudan. Porque yo hice un monólogo de la chamberita, pero no hubo tanta acogida porque era ecuatoriana, pues no era reconocida, no era de la televisión, no tenía la televisión, ¿ya? Cuando ya salió en la televisión, ¡ay, usted es la chamberita! Le digo, sí, y ya no es la chamberita. No, le digo, estoy haciendo otras cosas, hago teatro. O sea, toda mi vida he hecho teatro, pero de que con este taller creo que me voy a ir a hacer mi monólogo. Pero es impactante, es otra parte de la monólogo de la vagina, pero la segunda parte, como quien dice. Gracias, Tania. Sí, aquí se montó Monólogos de la Vagina con 4 actrices ecuatorianas y sí tuvo éxito. Me acuerdo que estaba ahí Rosana Iturralde, Tania Salas, alguna gente. Y sí, funcionó porque sí, venía una historia de afuera que había tenido éxito internacionalmente, entonces funciona esas adaptaciones. Pero volviendo a lo nuestro, yo creo que un poco lo que decía Stewart, hay que buscar nuestras propias historias y buscar nuestras propias historias y más que solo buscar, ser auténticos. Yo creo que eso es lo fundamental. Para cualquier, sea obra de teatro, tenemos que ser auténticos. Y la segunda cosa, ser rigurosos. Porque si nosotros no hacemos con rigurosidad las cosas, con calidad las cosas, igual podemos tener una historia maravillosa que nadie nos va a ver si no está bien hecha las cosas. Y otro tercer elemento es que para que una historia funcione internacionalmente, tiene que ser una historia particular. O sea, García Márquez decía eso, lo más universal es lo más particular. Y fíjense en que justamente él lo demostró con sus 100 años de soledad. ¿Quién no conoce Macondo? ¿No? ¿Quién no conoce Macondo? Una historia de un pueblito que sucedían cosas con el coronel. No, toda la historia es una historia tan particular, pero que a la vez, a través de la literatura, se convirtió en una historia tan universal. Entonces, y yo tuve la oportunidad en la escuela de cine de recibir, sí, clases con García Márquez, justamente de guión. Y él decía eso, lo más particular, lo más universal es lo más particular. ¿No? Y efectivamente es así. Nosotros podemos contar una historia ecuatoriana típica, pero sí tiene que ser primero auténtica, sí tiene que ser rigurosa y sí tiene que cumplir con estándares de calidad internacional. Si no, no la podemos exhibir, nadie nos la va a ver y creo que repito, hay mucho talento acá en actores, en personal técnico, hay mucho talento, solo que falta eso, tratar de engranar bien los mecanismos para que esto funcione. Bien, hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, algún comentario más que quisieran hacer, ¿no? Bien, no se olviden, por favor, las tareas y lo otro también, los proyectos, porque la idea de este taller es que sea un taller de investigación, porque también hay muchas cosas, como veíamos las primeras clases, que tenemos que investigar, que hacer, que de pronto eso pueda convertirse en un trabajo documental, pero es importante que comencemos a ver qué proyecto quieren desarrollar ustedes. Tania, ¿nos quiere decir algo, por favor? Sí, una preguntita, don Carlitos Naranjo. ¿El proyecto debe ser grupal también? ¿Y las Claro, tareas sí. es personal? ¿O podemos hacer en grupo las tareas? Claro, bueno, las tareas no, las tareas individual, pero el proyecto de investigación sí puede ser en grupo, sí pueden asociarse. De pronto, la próxima clase podemos hacer eso, que vayan soltando ideas y de pronto alguien dice, bueno, me interesa ese proyecto, yo voy a apoyar. También hemos dividido por provincias, entonces se pueden unir gente de la misma provincia para desarrollar de pronto un solo proyecto de investigación.
Claro, es que mi compañera con la que me quiero unir es de Santa Elena, entonces siempre estamos en contacto lo que es el teatro y uniéndonos, ¿no? Claro, Eso quería que preguntar. sí pueden hacer en conjunto el proyecto ese, el de investigación. Pero la tarea es personal, dice. Y las tareas sí son personales. Ok, ya gracias, eso quería saber. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario que deseen hacer? Si no, agradecerles por su participación y no se olviden las tareas y nos veríamos la próxima semana. Gracias con todos y una buena noche. Gracias, buenas Gracias. noches. Muchas Gracias. gracias. Buenas noches. Gracias, cuídense Buenas noches y mucho. buena semana. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Bendiciones a todos.